Hola, buenos días. Soy la doctora Maía, staff de ultrasonido y miembro del equipo de valvulopatías del ICVA. Y en esta sección del Update 2024 vamos a abarcar el tema de cómo estudiamos al paciente con estenosis aórtica y estenosis mitral asociadas. La enfermedad de múltiples válvulas es una entidad cada vez más frecuente. Eso queda bien ejemplificado en este registro europeo que incluyó alrededor de 5.000 pacientes, donde se observó que alrededor del 30% de los pacientes que iban a intervenciones valvulares tenían más de una valvulopatía al momento de la intervención. Y que justamente esos pacientes eran pacientes que eran más añosos, que tenían más tendencia a presentarse con insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular e incremento de las presiones pulmonares, lo que los constituye una población de alto riesgo, lo que sumado a la ausencia de recomendaciones estandarizadas para su manejo, los convierte en una población de alto riesgo con muy mal pronóstico. En el caso particular de la estenosis aórtica asociada a estenosis mitral, la estenosis mitral la vemos presente en el 17% de los pacientes que van a cirugía de reemplazo valvular aórtico y en el 18% de los pacientes que van a TAVI. En el 51% de los casos es de origen reumático y en el 41% de los casos se asocia a enfermedad esclerodegenerativa. Esta relación obviamente se invierte a medida que aumenta la edad de la población y en el caso particular de la estenosis mitral degenerativa, la lesión anatomopatológica responsable es la calcificación del anillo mitral, cuyos principales factores de riesgo son la edad avanzada, el sexo femenino, la enfermedad renal crónica, la irradiación torácica y factores de riesgo cardiovascular habituales tales como la hipertensión, la diabetes y la enfermedad coronaria. Para ejemplificar un poco el manejo de estos pacientes, le vamos a presentar un caso clínico. Es una paciente de 79 años de edad, es tabaquista, hipertensa y glipémica, con sobrepeso y EPOC, que concurre a la consulta refiriendo disnea de 3 meses de evolución y cuyo único dato positivo al examen físico era un soplo sistólico 3/6 en foco aórtico irradiado a cuello y un soplo diastólico 2/6 en foco mitral. Como en cualquier paciente en el que sospechamos valvulopatías, el primer estudio a realizar y que es de donde partimos con el resto de los estudios es la ecocardiografía transtorácica que nos da mucha información funcional y también anatómica. Lo que vemos acá es un ventrículo izquierdo que está hipertrófico de diámetros y función sistólica conservada. Se observa además un importante compromiso esclerodegenerativo de la válvula aórtica y la válvula mitral. La calcificación a nivel de la válvula aórtica genera una estenosis aórtica severa, con una velocidad pico de 4,6 metros por segundo, un gradiente medio de 58 milímetros de mercurio y un área estimada por ecuación de continuidad de 0,75 centímetros cuadrados aproximadamente, lo que nos da una estenosis aórtica que es claramente severa. Pero al evaluar la válvula mitral, vemos que es una válvula mitral que tiene un anillo calcificado que compromete tanto el hemianillo anterior como el hemianillo posterior, se extiende hasta más o menos el tercio medio de ambas válvulas, restringiendo su apertura, lo que genera una aceleración del flujo anterógrado cuando lo interrogamos con el Doppler color, pero cuando vamos a medir el gradiente medio de esa válvula, el máximo que podemos medir es de 5 milímetros de mercurio, lo que condice poco con los hallazgos que encontramos cualitativos al evaluar la anatomía de esa válvula mitral. Y es acá cuando nos preguntamos si los parámetros ecocardiográficos tradicionales que usamos para evaluar las valvulopatías simples nos alcanzan para medir la severidad en un contexto de una valvulopatía asociada a otra. Y la respuesta es que en muchos casos no alcanzan estos parámetros tradicionales porque las interacciones hemodinámicas entre las lesiones valvulares alteran las condiciones de carga y el gasto cardíaco. En el caso específico de la estenosis aórtica o la estenosis mitral, tenemos la estenosis aórtica que nos genera un incremento crónico de la poscarga, lo que remodela el ventrículo izquierdo e incrementa las presiones de llenado del mismo. Y la estenosis mitral, por su lado, se asocia a una disminución de la poscarga con reducción del llenado ventricular que se ve aún más alterado debido a esta disminución, de este incremento en las presiones de llenado que genera la estenosis aórtica. Entonces tenemos, tanto por el aumento de la poscarga como por la disminución de la precarga, una situación en la que el gasto cardíaco está muy disminuido y se asocia a una fisiología de bajo flujo bajo gradiente. Es por esto que los gradientes transvalvulares a nivel de las dos válvulas pueden estar subestimadas. El área por ecuación de continuidad, que también es un parámetro flujo dependiente,
es imprecisa en estos casos y el área de la válvula mitral calculada por tiempo de impresión que se puede utilizar en caso de estenosis mitral es muy dependiente de las condiciones de carga y por lo tanto no recomendado en este tipo de pacientes, por lo que nos tenemos que enfocar en parámetros que sean más independientes del flujo y de las cargas, como son parámetros más que evalúen la anatomía y morfología de la válvula, como pueden ser, por ejemplo, el área por planimetría 3D y el score de calcio por tomografía para el diagnóstico de la estenosis aórtica, que ya está bien establecido. Y también lo que se está estudiando más últimamente es evaluar la distribución y características de la calcificación de la válvula mitral por tomografía para también de esa manera ayudarnos a establecer la severidad de la estenosis mitral. El ecocardiograma 3D, por su parte, lo que nos brinda en una primera instancia en la visión en vivo, digamos, de la válvula, es una evaluación completa de todo el anillo valvular y de las estructuras valvulares y del aparato subvalvular. En este caso, por ejemplo, vemos una calcificación toda circunferencial del anillo que se extiende a las válvulas y restringe su apertura. Pero lo más importante que nos da el ecocardiograma tridimensional es, como lo muestran las imágenes de abajo, las cuatro imágenes de abajo, es que a través de la reconstrucción multiplanar nos podemos alinear en el plano en el que el orificio de apertura es el menor y en ese punto medir la planimetría de la válvula mitral. Y este es el parámetro que se considera el estándar de oro para el diagnóstico de estenosis mitral porque es flujo independiente y no está sujeto a las limitaciones que tiene el ecocardiograma bidimensional para alinearse con el orificio con el mínimo orificio de flujo, entonces se considera el método que tiene más efectividad y reproducibilidad para diagnosticar estenosis mitral. Por su parte, también la tomografía, al tener una gran resolución temporal, espacial, perdón, una gran resolución espacial y capacidad de distinguir el calcio, lo que nos ayuda es para ver la magnitud y distribución del calcio en el anillo mitral. Así podemos clasificar el grado de calcificación del anillo mitral en leve, moderado, severo, de acuerdo a la porcentaje de la circunferencia del anillo que ocupe, pero también nos ayuda a ver el calcio a nivel de la válvula mitral y ver la calcificación del aparato subvalvular y, en algunos casos raros, el compromiso del miocardio adyacente al anillo mitral, lo que podría dificultar el procedimiento quirúrgico, entonces también nos ayuda a planear la cirugía. Por su lado, también igual que en el ecocardiograma tridimensional, se puede calcular el área por planimetría, también la reconstrucción multiplanar, que buscamos el mínimo orificio de apertura y se mide ahí el área por planimetría, que tiene buena correlación con el ecocardiograma 3D y también buena correlación con la cantidad de calcio que hay en ese anillo mitral, como se ven en las imágenes de la izquierda, donde vemos que a más cantidad de calcificación del anillo mitral y cuanto más circunferencial es, compromiso de la válvula anterior, menor área de apertura tenemos. Entonces, justamente esto es lo que se hizo en esta paciente. Se realizó un ecocardiograma 3D donde se vio gran calcio, gran compromiso del anillo mitral por calcio, todo circunferencial, con compromiso de las valvas, restricción de su apertura, y lo que se hizo fue medir el área valvular mitral con planimetría 3D, que dio de 1,3 centímetros cuadrados, que es compatible con una estenosis mitral moderada. Se hizo también una tomografía que bueno, nada, no mostró alteraciones en el trayecto ni el calibre aórtico, no presentaba lesiones en las arterias coronarias, y al evaluar las válvulas teníamos un importante compromiso de la válvula aórtica, un score de calcio de más de 4000, que eso es compatible con estenosis aórtica severa, y al evaluar la válvula mitral vemos un MAC circunferencial compromete todo el hemianillo anterior, el hemianillo posterior. Tiene una zona que está marcada con el circulito, que es una zona de necrosis lipoactiva. Y tiene, bueno, un score de calcio muy alto y un área calculada por tomografía de 1,3 centímetros cuadrados, que es lo mismo que se calculó por ecocardiografía. Así que bueno, estamos en presencia de un paciente con estenosis aórtica severa y estenosis mitral moderada que está sintomática por disnea. Bueno, esto es lo mismo, pero es una reconstrucción tridimensional
que nos permite la tomografía para ver el tipo de la extensa calcificación aórtica y la calcificación circunferencial del anillo mitral, que nos habla todo de enfermedad significativa tanto de la válvula aórtica como de la válvula mitral. Y bueno, en este contexto de la paciente con doble valvulopatía, una estenosis aórtica severa, una estenosis mitral moderada, con síntomas que tienen indicación de intervención, la idea y lo que surge como duda es si tratamos una o las dos válvulas, porque al ser la estenosis mitral moderada puede llegar a ser que entre la duda si se tiene que tratar o no. Para ver eso hay que evaluar varios factores, a ver si intervenimos una o las dos válvulas, que son el riesgo de la cirugía combinada, la historia natural de la valvulopatía que no se va a intervenir y las posibilidades de intervenciones transcatéter. Obviamente la complejidad de una cirugía combinada es mucho mayor, por lo que se asocia a una mortalidad perioperatoria de casi el doble a la cirugía de una válvula simple, pero vemos que los pacientes a largo plazo tienen un buen pronóstico y a los 5 años hay una sobrevida del 71%, 80% de los pacientes mejoran su clase funcional y 72% de los mismos están libres de complicaciones relacionadas a las válvulas. Y a los 10 años hay un 60% de sobrevida, lo que nos habla de un pronóstico a largo plazo que es eh, bastante bueno, aceptable para el riesgo alto que tienen estos pacientes. La historia natural de la valvulopatía que no se va a intervenir, a diferencia de la insuficiencia mitral que puede mejorar después de intervenir una estenosis aórtica, pasa lo contrario en la estenosis mitral y los síntomas relacionados a la misma tienden a aumentar, ya que el gradiente aumenta, las presiones pulmonares aumentan, los pacientes tienen más riesgo de internarse por insuficiencia cardíaca, más riesgo de reintervenciones sobre la válvula mitral y por lo tanto muchísima más mortalidad cardiovascular, que como se ve en este estudio, triplica. Los pacientes que no se intervinieron en la válvula mitral tienen una mortalidad por 3 de los pacientes que hicieron una doble cirugía valvular, que es otro factor a tener en cuenta. También hay que tener en cuenta la posibilidad de intervenciones transcatéter, que debido a que este es un grupo de alto riesgo quirúrgico, son pacientes con varias comorbilidades, hay que tener siempre en cuenta la posibilidad de hacer una intervención transcatéter, por ejemplo, un reemplazo valvular aórtico asociado a un reemplazo de la válvula mitral por vía transcatéter, que es un procedimiento que se llama Valve-in-MAC, que bueno, es un procedimiento que hasta ahora no ha tenido los mejores resultados, pero está en vías de desarrollarse y de decidir tipo qué pacientes son los más adecuados para este tipo de procedimiento. Igualmente, lo que se recomienda en estos pacientes con estenosis aórtica severa, con estenosis mitral moderada o severa, es que si son candidatos a la cirugía se intervengan las dos válvulas y que si no son candidatos a la cirugía, lo que es la tendencia a hacer es intervenir la válvula aórtica y la válvula mitral, siempre teniendo en cuenta que el paciente puede empeorar si se deja una estenosis mitral hemodinámicamente significativa sin intervenir. Pero bueno, siempre está la posibilidad de intervenir una y escalonadamente intervenir la otra siempre que no se pueda recurrir al tratamiento quirúrgico convencional. En esta paciente que no tenía un gran riesgo quirúrgico, tenía bajo riesgo quirúrgico, se decidió el doble reemplazo valvular, con un reemplazo biológico tanto de la válvula aórtica con la válvula mitral, con una buena evolución posoperatoria y una buena evolución en el posoperatorio alejado hasta la fecha. Igualmente, todos estos factores tienen que ser integrados en la discusión multidisciplinaria de un HER team. Muchas gracias por su atención.